En la historia del periodismo cultural de México, los años 20 del siglo XX son de una extraordinaria riqueza por la diversidad de sus formas de expresión. Al término de la lucha armada, los mexicanos se interrogaron sobre sí mismos. Había que saber cuánto se había avanzado, en qué país estábamos, cuál era el rumbo que íbamos a tomar. Las revistas culturales sirvieron precisamente para eso, para orientar el pensamiento, para darle solidez a los pasos que marcaban el rumbo del nuevo México. En este clima surgieron grupos y publicaciones de vanguardia, como las de los estridentistas. Se creó el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, que dio a la luz el periódico El Machete, que tiene mucha historia, o también el Grupo 3030, cuyo nombre hacía recordar las carabinas de la Revolución. De estos grupos, de estas publicaciones y de muchas otras, vamos a hablar en este programa. Acompáñenos. En la historia del periodismo cultural mexicano, los años 20 son especialmente pródigos en cuanto a publicaciones, grupos y proyectos intelectuales que trabajaron en diversas vertientes. Una, radical e izquierdizante, fuertemente influida por la Revolución, fue el estridentismo. Tomó sus elementos del futurismo italiano y ruso para elevar un canto a las máquinas y las fábricas, los aviones y los buques transatlánticos, en suma, a la vida de las modernas urbes donde se paseaban las blusas azules de los obreros explosivos. El primero en expresarse fue precisamente ese grupo, el de los estridentistas, que en diciembre de 1921 hizo su irrupción con la hoja Actual número 1, manifiesto escrito por Manuel Maples Arce, que tuvo una fuerte repercusión en el ambiente literario de México. El gesto, atrevido y escandaloso, provocó que se unieran Germán Lizar-Zubide, Arqueles Vela, Salvador Gallardo y Luis Quintanilla, entre otros. Y lo fulminante de aquel documento era su propuesta para infundir un pensamiento universal y cosmopolita a la cultura mexicana. Decía aquel manifiesto: ya no es posible tenerse en capítulos convencionales de arte nacional, puesto que el teléfono, el ascensor eléctrico, las locomotoras transforman y modifican el medio histórico. Renovar y actualizar las letras fue el objetivo de aquel manifiesto, que por cierto se pegó en los muros de toda la Ciudad de México. Muy pronto, sin embargo, fueron rebasados prosistas y poetas por la incorporación de músicos de formación clásica como Manuel M. Ponce, vanguardistas como Silvestre Revueltas, escultores como Guillermo Ruiz o Germán Cueto, pintores que participaban en el movimiento renacentista mexicano, el muralismo, como Fermín Revueltas, Jean Charlot, Leopoldo Méndez y Ramón Alba de la Canal, que precisamente captó al grupo de los estridentistas en un óleo al que llamó El Café de Nadie. El cuartel general de los estridentistas fue precisamente el Café de Nadie. Estaba situado en el número 100 de la avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón, y hasta ahí llegaban simpatizantes del movimiento como David Alfaro Siqueiros y los fotógrafos Edward Weston y Tina Modotti, quienes debieron sorprenderse porque en el menú se leía «Merde pour les bourgeois».
Ahí mismo se celebraron exposiciones, lecturas de textos y conciertos de música estridentista, según las crónicas de la época. Aún antes de tener un órgano de difusión propio, los llamados estridentistas aparecieron y publicaron en la revista El Universal Ilustrado, que con el apoyo de su director, Carlos Noriega Hope, pudieron hacer visibles sus agresivas y ciertamente estridentes propuestas literarias. Fue en 1923 cuando aparecieron los 3 números de Irradiador, revista de vanguardia que prometía en su cintillo: quitará el sueño a los reaccionarios y afirmará las inquietudes de la hora presente. Sus directores, Manuel Maplesarse y Fermín Revueltas, llegaron al extremo de escribir en su editorial que declaraban imbéciles a los lectores de la revista. Voronov reclama glándulas de mono y el estridentismo ha inventado la eternidad, pero usted no entiende una palabra. En las páginas de Irradiador hay informaciones sobre movimientos similares del extranjero, como el ultraísmo o el futurismo. Una reproducción del paño Los Mineros de Diego Rivera, que era una forma de identificación con los postulados revolucionarios. Ensayos como El estridentismo y la teoría abstraccionista de Arqueles Vela, que en tono combativo se convierte en teórico del estridentismo. Originales poemas visuales y pentagramáticos del abate González de Mendoza bajo el seudónimo de Gonzalo Deza Méndez. Dibujos y grabados de Jean Charlot y Leopoldo Méndez y hasta anuncios que pretendían ser estridentistas. Ese mismo año de 1923 ocurre un evento de trascendencia para el movimiento, pues inician sus transmisiones las primeras estaciones de radio de México. A fines de 1925, el general Heriberto Jara asumió la gubernatura de Veracruz y nombró secretario de gobierno a Manuel Maplesarse, quien se llevó a parte del grupo a trabajar con él a Jalapa, ciudad a la que de inmediato rebautizaron como Estridentópolis. Y precisamente ahí, en Estridentópolis, en 1926 y 27 se publicó la revista Horizonte bajo la dirección de Germán Lízar Zubide. Tuvo portadistas de primera, como Ramón Alba de la Canal, Leopoldo Méndez, y fue una revista que, por supuesto, tenía que cubrir los actos oficiales, pero que destinaba gran parte de su contenido a la actividad cultural. Ahí mismo, Leopoldo Méndez escribió una primera evaluación del movimiento muralista y por supuesto se abordaron otros asuntos de interés para los artistas mexicanos e incluso para los extranjeros, porque muchos de los textos eran traducciones traídas por uno u otro amigo de la revista. La revista posee un sello propio por la calidad de los artistas que realizan sus ilustraciones. Rufino Tamayo, Gabriel Fernández Ledesma, Diego Rivera, ni más ni menos, Leopoldo Méndez, Ramón Alba de la Canal. Y en los escritores, como Samuel Ramos, Jesús Silva Herzog o Javier Icaza. Se publicaron textos de extranjeros como Federico García Lorca, vea usted, Jack London, José Ingenieros, Emilio Castelar o Anatoly Lunacharsky, entonces ministro de Educación de la naciente Unión Soviética. El estridentismo, como lo proclamaba su nombre,
Hizo mucho ruido, surgió intempestivamente y de la misma forma se apagó para dejar su lugar a otros grupos y corrientes. Precisamente cuando el estridentismo producía más estruendo en los años de 1922 y 1923, la generación de los Siete Sabios publicó la revista Vida Mexicana. Bajo el impulso de José Vasconcelos y con la dirección de Alfonso Caso, esta revista de gran formato se ocupó más de los temas sociales y políticos de México y América Latina que de cuestiones estrictamente literarias. El grupo editor estuvo bajo la égida del gran maestro dominicano Pedro Enríquez Ureña, encargado de las actividades literarias de la Universidad Nacional desde su puesto de director de intercambio cultural y activo promotor de la revista, pero sus ímpetus y el de los Siete Sabios solo dieron para la publicación de 2 números. La revista no alcanzó a desarrollar el potencial que los apoyos gubernamentales parecían brindarle y con pocos contenidos, un pobre formato, sin gracia ni interés por la belleza tipográfica, dejó de existir. Otro destino tuvo la publicación El Machete. En 1923, artistas como Ramón Alba de la Canal, Fermín Revueltas, Ramón Alba Guadarrama, Germán Cueto, Carlos Mérida, Jean Charlot, Fernando Leal y Roberto Montenegro integraron el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores. Su periódico se llamó El Machete, del que se encargaban Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Javier Guerrero, en tanto que José Clemente Orozco fue durante varios años su principal ilustrador. Desde el primer número, El Machete se ocupó más de temas políticos que de asuntos estrictamente artísticos. Y cuando los integrantes del sindicato decidieron incorporarse en masa al Partido Comunista Mexicano, El Machete se convirtió en el periódico de esta organización. En la década de los años 20, las políticas gubernamentales de los presidentes Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles se justificaban con un proyecto nacionalista y en un conjunto de fundamentos doctrinarios que se manifestaban en la llamada ideología de la Revolución Mexicana. En este contexto de vida política, múltiples publicaciones fomentaban en sus páginas un contenido de carácter social que orientaba sus escritos, columnas, reflexiones en un pensamiento de izquierda revolucionaria. Disuelto el estridentismo, algunos sobrevivientes de este movimiento, como Ramón Alba de la Canal, Fermín Revueltas o Gabriel Fernández Ledesma, con otros creadores formaron el grupo de artistas independientes 3030. Los 3030istas realizaron varias exposiciones de artes plásticas en diversos lugares de la Ciudad de México, Puebla y Morelia. Un acontecimiento muy sonado fue, en enero de 1929, la muestra de grabado en madera que se realizó dentro de la Carpa Amaro, que estaba en Guillermo Prieto y Velázquez de León, en lo que hoy es la colonia San Rafael. Con esto, el grupo manifestaba su deseo de estar en contacto con el pueblo. También, con la intención de interesar a quienes transitaban por el centro de la ciudad, montaron una exposición colectiva en el Pasaje América que va de 5 de mayo a Madero.
La más sonada de sus exposiciones, sin embargo, fue la que tuvo lugar en el Café Uruapan, hoy desaparecido. Estaba en Allende 16 junto a la Cámara de Diputados. La revista del grupo se llamó también 3030, órgano de los pintores de México. El nombre, por supuesto, aludía a las famosas carabinas que portaron los revolucionarios, aunque se dice también que fueron 30 los artistas fundadores del grupo. Se anunciaba como una hoja agresiva, destemplada y un tanto fanfarrona, y decía tener como propósito agitar el medio de la plástica. Dedicó espacio a las fotos de Tina Modotti. Las escuelas de pintura al aire libre, el grabado, las carpas, el teatro popular y, desde luego, la pintura mexicana de esos días. Visto en perspectiva, la propuesta más importante que hizo el grupo 3030 fue la creación de un museo de arte moderno. Esto se concretó más de 3 décadas después, cuando ya la idea misma de arte moderno se había modificado sustancialmente. En la misma línea de agitación, lanzaron 5 manifiestos contra los académicos, los covachuelistas, los salteadores de puestos públicos y, en general, contra toda clase de sabandijas y zánganos intelectualoides, según decían. En los años 30, la Escuela Nacional Preparatoria continuaba siendo uno de los centros de la vida intelectual de México. Por sus pasillos se paseaban profesores y estudiantes discutiendo los asuntos de actualidad, haciendo la crítica del gobierno, por supuesto comentando los hechos artísticos de la época, lo que pasaba en los teatros, en las carpas. Era una vida complicada, alegre, y por aquí vimos caminar alguna vez a la gran Frida Kahlo, a sus admiradores los Cachuchas, y de aquí también salió una revista llamada Barandal, porque precisamente a sus creadores les llamaban los barandales, porque solían recargarse en ellos para discutir todo lo que le interesa a una juventud inquieta. Barandal tuvo una dirección colectiva en la que destacaría pues nuestra más alta figura de las letras, el primer premio Nobel mexicano de literatura, Octavio Paz. Pese a ser una publicación estudiantil, sorprende el desfile de grandes nombres, muchos de ellos traídos al español por los propios editores. Otros eran textos solicitados ex profeso y algunos más venían de amigos o compañeros de los editores como José Alvarado, Manuel Moreno Sánchez, Julio Prieto o Enrique Ramírez y Ramírez, lo mismo que de poetas del grupo contemporáneos como Carlos Pellicer. La revista duró poco. El 7º y último número de Barandal apareció en marzo de 1932. La Ciudad de México tenía cierto aire provinciano y pajarero y crecía lentamente hacia las partes que llevaban a los pueblos de Tacubaya o Mixcoac. Como lo había señalado Alfonso Reyes, era la región más transparente del aire. Quizá por eso, el segundo intento editorial de Rafael López Malo y Octavio Paz se llamó Cuadernos del Valle de México. Los acompañaron en el intento sus amigos cercanos, Salvador Toscano, José Alvarado y Enrique Ramírez y Ramírez. En lo literario, se publicaron poemas de Octavio Paz, de Efrén Hernández, más conocido como prosista, o de Rafael Alberti, el gran poeta español republicano que estuvo varias veces en México. El nuevo rostro del país se observa en los nacientes edificios de la Avenida Juárez, que hacen proliferar bancos, cines, edificios de departamentos.
Los automóviles circulan por las calles de la capital y el cine descubre la existencia del sonido con la realización de la película Santa. En ese ambiente cultural flota una fuerza creadora que abre espacios al teatro, la música, la danza. Justino Fernández y Edmundo O'Gorman echan a andar un proyecto largamente acariciado que es la revista Alcancía e incorporan ahí a muchos de sus amigos. La revista solo tiene un tiraje de 100 ejemplares, pero a esa edad, ¿a quién le importa? En sus páginas colaboraron jóvenes que llegarían a ser personajes públicos. De ahí que se publicaran textos de Héctor Pérez Martínez, Mariano Azuela, el cubano Juan Marinello y su paisano Nicolás Guillén. Alguien dijo que publicar una revista estudiantil era tan propio de la edad como los barros o las espinillas. Alguien que tuvo esa inquietud desde sus años de estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria fue Miguel N. Lira, a quien le tocó ver nacer y morir una gran cantidad de revistitas juveniles, de revistitas que tenían proyectos literarios que se frustraron en su inmensa mayoría. Miguel N. Lira, con esa pasión, con ese proyecto en mente, se compró una pequeña prensa de mano y ahí fue donde imprimió su propia revista, Fábula. En Fábula se iniciaron poetas que con el tiempo alcanzarían reconocimiento, como Francisco González León o Alfonso Gutiérrez Hermosillo. Hubo también una buena cantidad de escritores a los que el tiempo les ha hecho justicia y otros que han sido borrados lamentablemente de nuestra historia literaria. Lo importante es que Miguel N. Lira fue un hombre abierto a todos los vientos. Ese es su principal mérito. Agotada la aventura de Fábula, Miguel N. Lira aceptó figurar solo como impresor de Taller Poético, revista que dirigió Rafael Solana y que daba como dirección Querétaro 206 en la colonia Roma. Esta publicación admitió únicamente poesía de noveles y consagrados, y con ellos llegó hasta el número 4, pues no era fácil sostenerla. Era un momento de gran efervescencia revolucionaria y, lógicamente, había una búsqueda incansable de novedades. De ahí que este tiempo haya sido de los más fructíferos en lo que se refiere a la historia del periodismo cultural de México.